voy a grabar la clase. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Como ustedes ven, en la numeración de la clase me pasé a la 1.4 y les voy a explicar por qué. La 1.3 es un tema que se llama sumas que incluyen cero, pero yo no lo tomé como tema porque es algo que puedo incluir aquí. ¿Qué pasa? Cuando nosotros incluimos el cero en una suma o en una resta, siempre nos va a dar la misma cantidad. Entonces, por eso fue que no lo hice. Por eso me pasé de un solo al tema 1.4 que se llama suma con números decimales o fracciones positivas y negativas. Aquí hay dos cosas que vamos a recordar para que ustedes tengan en cuenta cómo es que se operan con decimales. Ya ustedes saben que decimales son las cifras que no son exactas y que siempre van a tener las unidades decimales y la unidad. En este caso nosotros las identificamos porque es un número que está partido por un punto. Ahora bien, en este caso a mí me están dando dos números decimales, me están diciendo, el problema inicial nos dice, calcula las siguientes sumas. Entonces a mí me están dando dos sumas. Aquí como vemos, si identificamos, son dos números negativos. Los identificamos que son negativos porque tienen el signo menos ambos, a pesar de que es una suma. Cuando nosotros tenemos esto, yo lo puedo resolver de dos maneras. Yo creo que a ustedes le enseñaron a trabajar de forma vertical. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a poner los números tal y como están. En este caso, aquí tenemos el más que nos indica la suma. Ahora, en lo que nosotros estábamos viendo en la clase anterior, decíamos que cuando dos números tienen el mismo signo, en este caso, se suman. Entonces, vamos a hacerlo. 5 más 4 me daría 9. Punto 2 y 3 sería 5 y vamos a poner el mismo signo. ¿Por qué vamos a poner el mismo signo? Ya van a ver. En la ley de los signos, que es algo que vamos a ver muy pronto, nosotros tenemos que cuando está así, por ejemplo, más por menos da menos. ¿Ya? Entonces significa que sigue siendo menos. Como ambos números son negativos, solo se suman y se le vuelve a poner el mismo signo. Y de esa manera llegamos a la suma de estos dos números negativos. Yo lo hice de esta manera porque para mí es mucho más fácil que ustedes al ver esta operación horizontal la conviertan en vertical y de esa manera ustedes van a tener muy claro esto. Las unidades de decimal siempre se tienen que poner y los puntos siempre tienen que estar alineados porque muchas veces eso pasa. Por ejemplo, si yo tengo esto, 49.7 y 3.7, voy a poner varios números, 3.7, 12.6, 0.1 y 1. A mí me dan estos números y me dicen que yo tengo que hacer la suma de esto. Para yo poder realizar esa operación, yo tengo que tener en cuenta esto, que siempre voy a poner las cifras donde el valor y el punto estén alineados. Por ejemplo, este 3.7, entonces sería 3.7. 12.6, 12.6. 0.1, 0.1. Y si a mí me dicen 1 y me dan un número entero, si yo lo quiero convertir en decimal, solamente pongo la unidad, pongo el puntito y pongo 0. Entonces significa que así va. 1.0. Y así, de esa manera, como todos son positivos, todos se suman. Pero si en algún momento usted hace esto, 49.7 y pone 3.7, eso está malo y no le va a dar las cantidades como tienen que ser. Por eso se los estoy explicando, aunque esto es un tema que ustedes vieron en años anteriores. Es indispensable que recuerden que cuando van a trabajar con números decimales, lo primordial es que esté alineado el punto que separa la parte decimal de la parte entera. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta con referente a la suma de números decimales o está claro todo?
Los escucho. Está claro, señor. Bueno, sí, quiero que me digan si se entendieron lo de los decimales. Ahora bien, otro ejemplo que yo les quiero dar con referente a esto es el siguiente. Muchas veces a nosotros nos pueden dar un número positivo y un número negativo, en decimales también, o en operaciones con números enteros. En este caso me podrían dar así. Bueno, aquí me están dando este ejercicio. Esto es un ejemplo que les quiero dar porque es importante también. Me están dando un número positivo y me están dando un número negativo. Cuando me dan dos números decimales o con signo diferente, yo me voy a fijar en el que es mayor. En este caso es el 5.4. Y el menor, y tiene signo de menos, es el 3.2. Ahora bien, para yo poder hacer la operación y saber qué signo, si mi resultado va a quedar positivo o negativo, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Me fijo qué número es el mayor. En este caso es más 5.4. Aquí vamos a hacer la suma y aquí abajo me queda menos 3.2. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Como ustedes ven, el número mayor es positivo, significa que mi resultado va a ser positivo. Y hago la resta normal. 2 para llegar a 4 sería 2. Pongo el punto. Y 3 para llegar a 5 sería 2. Y mi resultado sería más 2.22. ¿Entendido? ¿Está claro? Los escucho. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Bueno, ahora vamos a pasar al ejercicio B, que ahí vamos a trabajar con decimales. Y ahora vamos a trabajar con fraccionarios. Lo primero que vamos a hacer para poder trabajar con los fraccionarios es que vamos a recordar la operación entre ellos. Hoy vamos a ver la suma y la resta. Cuando yo tengo un decimal, yo tengo que saber cómo operarlo. En este caso, tenemos que ver dos cosas importantes. La primera es cuando a mí me dan, por ejemplo, 3/5 más 2/6. Y por ejemplo, cuando me dan 3/5 más 2/5. Este procedimiento que les voy a enseñar primero, que es la reglita para poder operar suma y resta de fracciones, que es lo que vamos a ver en estos momentos. Yo voy a ocupar este procedimiento cuando los denominadores de mis fracciones son diferentes. En este caso son diferentes. Tenemos el 5 y tenemos el 6. Entonces nosotros vamos a aprendernos esta reglita que es muy fácil. Se multiplica A por D, B por C y B por D. Usted me dice, y seño, ¿y esas letras qué significan? Muy sencillo. Cuando ustedes tengan y se aprendan esta formulita, que eso les va a servir para siempre, porque hay veces usted no tiene calculadora y no lo puede hacer con calculadora, ya usted sabe cómo va a poder operar siempre una operación de suma o resta de fracciones, solo sabiendo esta reglita tan fácil. A mí me dicen, multiplique A por D. Entonces lo que pasa es que este es A, este es B, este es C y este es D. Entonces, si a mí me están diciendo que multiplique A por D, significa que yo voy a multiplicar 3 por 6 y lo vamos a poner. Aquí lo voy a poner yo. Entonces, aquí me quedaría A por D más B por C entre B por D. Entonces, si lo hacemos ya con números aquí, me va a quedar
3 por 6, 18. Más 5 por 2 sería 10. Y 5 por 6 sería 30. Entonces aquí ya hicimos lo mismo. A por D, B por C y B por D. Ahí está. Y aquí tenemos el resultado. Luego, lo único que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. 18 más 10 sería 28. Entre 30. Ahora sí. Cuando a mí me dan una fracción así y yo todavía puedo simplificarlo, lo hago. Mitad de 28 sería 14. Mitad de 30 sería 15. Y así quedaría mi resultado. 14 quinceavos. Y así llegamos a la solución de esta suma de dos fracciones. Ahora bien, en el caso... Señor, una dígame, pregunta. dígame. ¿A qué? Cuando ahí va a estar simplificando, no puede simplificar solo un número, va. No, Tiene que ir eso es muy simplificando los dos. importante. Gracias por recordarme. Cuando usted va a simplificar una fracción, usted tiene que ser así. Si divide el de arriba por 2, igual tiene que dividir el de abajo. Si va a dividir por 3, por eso es que uno dice sacarle la mitad, que es dividir por 2. Pero para usted poder simplificar, siempre tiene que hacerlo que ambos números sean divisibles por el mismo número. En este caso, yo lo saqué la mitad. Mitad de 28 sería 14 y la mitad de 30 sería 15. ¿Por qué ya no seguí simplificando? Porque ya no hay ningún número que podamos utilizar nosotros para simplificar. Por ejemplo, 14 solo tiene séptima y 15 tiene tercera y tiene quinta. Entonces significa que yo ahí no puedo simplificar porque ambos números se pueden reducir, pero por diferentes números. Para usted poder simplificar siempre tiene que ser la división de ambos términos por el mismo número. ¿Entendido? Ya está mucho más claro. Por ejemplo, Sí, señor. listo. Ahora vamos con la otra parte de los decimales. Cuando a mí me dan, por ejemplo, esta fracción, 3/5 más 2/5, ahí me facilitan a mí todo para la operación de la suma de las fracciones. ¿Por qué? Porque mi denominador es igual. En este caso, mi denominador es 5, entonces yo solo pongo 5 y sumo lo de arriba. 3 más 2 es 5. Ahora bien, cuando yo tengo un número 5 entre 5, eso va a ser igual a la unidad. Y entonces como resultado me va a quedar que la suma de 3/5 más 2/5 es igual a 5/5, que al dividir los 5 entre 5 me da 1. Entonces, si a mí me dan una suma de fracciones que tiene denominador diferente, ocupo este procedimiento. Pero cuando el denominador es igual, lo único que yo hago es poner el mismo denominador y hacer la sumatoria de los numeradores. ¿Entendido? ¿Está claro ahorita? Sí. Sí, señor. Bueno, ahora sí, dígame. Ahora sí, vamos a hacer el ejercicio que nos está pidiendo el problema y lo vamos a hacer así. Para yo poder hacer esta operación, lo que tengo que hacer es utilizar la ley de los signos. Aquí sí lo tengo que hacer porque a mí me va a quedar así. En la ley de los signos nosotros tenemos algo. Yo voy a hacer esa tablita por acá. Hay ley de los signos de la multiplicación. Y los de la multiplicación son así. Signos iguales siempre van a dar positivo. Entonces, más por más, hagámoslo así mejor, para que ustedes entiendan. Más por más da como resultado más. Menos por menos da menos. Más por menos da menos. Y menos por más da menos. Eso es en la multiplicación.
¿Cómo identifico yo que voy a utilizar la ley de los signos de la multiplicación? Muy sencillo. Cuando se unen dos signos, en este caso, más por menos, ¿cuánto daría? Más por menos, ¿cuánto da? Aquí está. Menos. Menos da. Ahora bien, en cambio, cuando nosotros estamos en la ley de los signos de la suma, es así. Más da más, ¿cierto? Más, menos, da más. ¿Por qué? Porque el número mayor es positivo, entonces el resultado es positivo. Después, menos, más, me da menos, porque el número mayor es negativo. Y después sería menos, menos, sería menos. Esto lo tienen que tener muy claro ustedes. La multiplicación, la ley de los signos de la multiplicación solo se van a usar cuando dos signos se encuentren así juntitos, como vemos aquí. Y la ley de la suma la vamos a utilizar así como hicimos en el ejercicio anterior, donde ¿qué? Me daban dos números negativos, significa que el resultado es negativo. Me dan un número negativo mayor y uno positivo, significa que el resultado va a ser negativo. Me dan un número mayor positivo, el menor es negativo, la respuesta va a ser positiva. Y si los dos números son positivos, pues mi respuesta va a ser positiva. Esta ley de los signos, yo quiero que ustedes la hagan en su cuaderno y me la enmarquen y la tengan muy clara, porque esta ley de los signos la vamos a ocupar desde ahorita, desde séptimo hasta que estén en bachillerato. Y es bien importante que ustedes se la aprendan, porque es una herramienta indispensable cuando usted ya utiliza operaciones de números positivos y números negativos. Ahora sí, ya sabiendo esto, que es una herramienta esencial para poder realizar lo que vamos a hacer ahorita, vamos a trabajarlo. Entonces aquí me va a quedar 4/5. Ahora sí vamos a hacer la ley de los signos. Más por menos me da menos. 3/5. Significa que la suma se convierte en una resta. Todos me van a preguntar, señor, pero usted solo nos explicó la suma. Pero aquí el detalle. En la resta, Señor, dígame. señor, le tengo una pregunta, señor. Sí, dígame. Que no, en multiplicación, cuando Sí. son los mismos signos, no sería positivo en las dos ocasiones, porque menos por Ay, menos. sí, tenés razón, menos por menos da más. Gracias, Vaya, señor. gracias, no me había fijado. Gracias, es cierto, niños, cuando son signos, por eso yo les decía que cuando son signos iguales siempre queda positivo, cuando son signos diferentes siempre va a dar negativo. Gracias, gracias, no me había fijado, perdón. Entonces, cuando es así, lo único que cambia es el signo, entonces me va a quedar A sobre B menos C sobre D, y esto va a ser igual a tener A D menos BC entre BD. Entonces, lo único que va a cambiar es el signo que nosotros tenemos en la operación. Vamos a hacerlo. Entonces, me va a quedar 4 por 5, me quedaría 20. 5 por 3, me quedaría menos 15. Entre, ahora bien, nosotros tenemos algo. ¿Qué fue lo que yo les expliqué cuando era el mismo denominador? ¿Es necesario hacer todo este procedimiento o se puede hacer directamente? Que yo vi que todo el mundo se quedó callado. Lo puede hacer directamente, Se señor. puede hacer directamente, pero aquí es donde yo les voy a comprobar que aunque lo hagamos así, siempre vamos a llegar al resultado, solo que se hace más largo. 5 por 5 sería 25, ya van a ver. Por eso lo hice también para comprobarles. Entonces aquí me quedaría 25 menos 15. No, 20 menos 15, eso me da 5. Entre 25. Ahora bien, yo puedo simplificar esta fracción. Quinta de 5, 1. Quinta de 25, 5. Ahora bien, me queda como resultado un quinto. Ahora lo voy a hacer directo. 4/5 menos 3/5. Eso va a ser igual. Se pone el mismo denominador que es 5.
Y 4 menos 3 me da 1. Y llegamos al mismo resultado. ¿Qué significa? Que este procedimiento, siempre que usted lo haga, siempre usted va a llegar al final y a un resultado certero. Ahora bien, cuando tienen el mismo denominador, pues uno se salta de hacer todas estas operaciones y llega al mismo resultado. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, todo está claro. Ahora bien, No, señor. les voy a hacer una pregunta. ¿El resultado este es positivo o es negativo? Eso es algo, es positivo porque el número mayor sería 4/5 y el signo es positivo. Nunca se les vaya a olvidar. Y también es que cuando el número no tiene ningún signo adelante de él, siempre significa que es un número positivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Voy a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer este. Voy a hacer el ejercicio E. El ejercicio E, que es así. Ese es de la tarea de ustedes. Más 3.9 más menos 1.5. Vamos a hacerlo. Entonces me va a quedar más 3.9 más, aquí vamos a poner el valor menos 1.5. Como se dan cuenta, pues el resultado va a ser positivo porque el número más grande es positivo. Y solo hacemos la resta. 5 para llegar a 9 sería 4. 1 para llegar a 3 sería 2. Nuestro resultado sería más 2.4. Ahora vamos a buscar uno de una fracción. Vamos a hacer el ejercicio H. Este es el ejercicio H. El ejercicio H dice menos 1/2 más 1/3. Entonces, ahora sí, vamos a ocupar este procedimiento porque los denominadores son diferentes. Entonces, me va a quedar menos 1/2. Hacemos la ley de los signos, más por más me da más. Y ahí me queda 1/3. Y esto va a ser igual. Vamos a multiplicar este por este por este y este por este. Entonces me va a quedar. Ahora sí, ustedes tienen que tener claro que aquí tenemos un signo menos. Entonces vamos a ponerlo así. Menos 1 multiplicado por 3 más 2 multiplicado por 1. 2 multiplicado por 1 entre 2 por 3. Ahora sí, vamos a hacer la operación. Ahora, ¿yo por qué lo hice así con paréntesis? Porque aquí tenemos un signo menos. Entonces, menos por más me va a dar menos. Entonces, nuestro resultado es negativo. 1 por 3 sería 3. Más 2 por 1 sería 2. Entre 2 por 3 sería 6. Ahora bien, ¿mi resultado cómo va a quedar? ¿Positivo o negativo? ¿Cuál es el número mayor? ¿El 3 o el 2? Positivo, señor. ¿De verdad va a quedar positivo? ¿Quién es más grande, el 3 o el 2? Va a quedar negativo, señor. Va a quedar negativo porque el número mayor que es el 3. Entonces voy a quedar menos, el resultado va a quedar negativo. 3 menos 2 porque estamos haciendo la operación de números positivos y negativos. En este caso, como son de diferentes signos, se hace una resta. Entonces, 3 menos 2, eso me va a quedar igual a 1. Entonces me queda menos 1/6. Y eso sería el resultado.
Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener muy claro? Cuando hacen la operación, por eso hice este ejercicio, porque aquí me están diciendo que hay un número negativo más un número positivo. Ahora, ustedes lo tienen que trabajar así, bien detalladamente, por la operación de los signos. ¿Ya vieron cómo pueden cambiar las cosas? Porque en este caso, un medio hace que el primer valor se convierta en negativo. Ahí usted ya se da cuenta que entre el 3 y el 2, el más grande es el 3. Entonces, ahí me queda el resultado negativo y me queda un sexto. ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿O todo está claro? Todo está claro, señor. Bueno, mis, Claro, señor. listo. Entonces van a trabajar los ejercicios que les he dejado ahí en la tarea. Y nos vemos el próximo martes. Que pasen un feliz fin de semana. Cualquier duda o pregunta, pues